¿Qué te parece iniciar la semana con un café con piquete? Te invitan Amado Figueroa, Berta Alfaro, Dinorat Mota, Joel Sánchez, Mireya Borrego, Nadia Mejía Nelly Ubaldo y Yadira García. ¡Comenzamos! Y peleas y demás, pero bueno, estuvo bueno. Y lo que estuvo bueno también es que se abrió el palco de gobierno del estado. Interesante propuesta, que en este caso, bueno, el eslogan es primero el pueblo, y entonces en aras de esto supongo que abrieron el espacio, en esta ocasión dirigido específicamente para niños con buen promedio académico, con niños niñas deportistas. Sí, por ahí subió imágenes Natividad Castrejón, secretario de Educación Pública, y señalaba que por instrucciones del gobernador Julio Menchaca le había y ahí estuvieron encomendado con los niños. Sí, no solamente lo llevaron, el gobernador, convivieron con el secretario de Educación, con Julio Menchaca, y pues además vieron el partido donde ganaron los Tuzos. Sí, excelente lugar. Bueno, no ganaron. Decisión. Empata, 2-2. Quedó 2-2 el marcador global, pero ya por la posición pasó el Pachuca. Pasaron a la semifinal. Van a estar buenas esas. Van a estar interesantes. Y no se llenó el estadio, eso también es de destacarse. Pues tratando de hacer ahí el día del club, no estuvieron tan excesivos los costos, 350 pesos, pero aún así pegó a la economía, no se llenó el estadio. Hubiera pensado uno que al ser cuarto de final y el pase a la semifinal hubiera habido una mejor entrada, pero bueno, ahí a ver si para la semifinal se tientan el corazón un poco la directiva y no suben tanto los precios, porque ahí se vio, la gente quiere apoyar, pero también la economía. No, olvídate si llega a ser la final Pachuca América. Ajá, esos 350 se van a aparte, convertir en 1,500 pesos, se los anticipo. Ahorita que estás hablando de eso, también en la Feria de Pachuca el fin de semana estuvo Alejandro Fernández, los boletos se cotizaron en más de 5,000 pesos. ¡Qué barbaridad! Todavía canta bien, por ahí me compartieron un video, ya se ve bastante acabado. Pues pero imagínate, bueno, una botella de coñac gente por concierto. Pero prende Alejandro. Sí, la verdad es que el Fernández. ambiente se veía muy padre, lo disfrutaron. Quienes tuvieron para pagar más de 5,000 pesos para ir a verlo, bueno, pues lo disfrutaron. Quienes compraron en tiempo, pues lo que no supo en cuánto estaban, digamos, normal. 3,500 el más caro. 3,500 el más caro, ¿no? Pues hasta eso algunos no le subieron mucho, pero después Entonces antes eran unos de más reventa caros. los de Sí, 5,000. eran de reventa. ¡Qué horror! Bueno, les compartimos nuestros números telefónicos. Recuerden que tenemos una interesante plática después del corte. 771-1070-523, 775-755-0640. Los teléfonos aquí en cabina. Y es momento de ir a una pausa. Estamos en Café con Piquete. Las noticias con otro sabor. Esto es Café con Piquete. Regresamos. Muchas y muchos conductores y muchas invitadas, y le damos la bienvenida al licenciado Roberto Pedraza Martínez, al licenciado Aurelio Marín Guaso. Hola, buenos días. Al profesor Jaime Costeira Cruz y a la licenciada Flor de María López González, quienes vienen en su calidad de priistas. Comentábamos cuando nos saludábamos antes de entrar que ya tenía ratito que no nos veíamos. Es correcto, Nadia, tiene bastante tiempo, pero nos seguimos en redes y nos vemos sus fotografías por ahí. Pues mucho que hablar con ustedes, obviamente destacados priistas, comentábamos al inicio de este espacio. ¿Cómo ven al PRI actualmente? Si me permites iniciar, Sí, pues claro. lo vemos un poco alicaído. No es el PRI que estábamos acostumbrados a ver, pero hay que reconocerlo y hay que reconocer las causas por las que estamos como estamos y tratar de recomponer. A lo mejor también hay que reconocer que los tiempos pasan, las generaciones pasamos y que deben venir nuevas generaciones a retomar lo que en alguna manera nos tocó continuar, porque tampoco lo iniciamos. Recontinuar y renovarse o morir, dice una frase por ahí.
Pero sí se está renovando el PRI, licenciada. Considero que después de que el PRI ha perdido en muchos estados, hemos perdido muchas elecciones, considero que si fuera un avión y lleva una tripulación que tiene que llegar a un destino, la tripulación está peleándose de qué manera hacer y la responsabilidad de llevar el avión de un destino a otro, ¿sí? Por las discusiones no llega. Y mucha turbulencia, ¿no? Hay mucha turbulencia. Entonces, si me dicen de manera específica, actualmente la dirigencia nacional, la dirigencia estatal, ¿está haciendo lo correcto? No. Yo entiendo que puede haber discusiones, discrepancias, puede haber, pues, no estar de acuerdo en conceptos de los grupos que conforman el partido. Que eso siempre ha existido. Que siempre ha existido, pero lo que no están haciendo es trabajar en las bases. No. Y un partido lo que tiene que hacer es estar en permanente renovación. El problema más grave es que tenemos comités municipales que tienen 5, 7, 8 años. Tenemos comités seccionales que tienen 15, 12, 19, 20 años que no han sido renovados. El PRI no tiene ni siquiera las dirigencias nacional, estatal, no tienen ni siquiera una idea de quién sigue con el PRI y quién ya se fue del PRI. Sí. Entonces, ese es pues una crítica de lo que se está haciendo mal. Pero ustedes siguen considerándose priistas, ¿no tienen pensado aceptar alguna oferta de otro partido? En este momento. En este momento, ustedes... Pues yo creo que él a lo mejor sí, pero yo no. No. Digo, ustedes, los cuatro son personas con mucha experiencia. El licenciado Marín fue presidente municipal de Tulancingo, secretario de Gobierno, secretario de Obras Públicas, presidente del PRI en Hidalgo, diputado federal, y el licenciado Roberto Pedraza fue presidente municipal de Ixmiquilpan, diputado local, diputado federal, secretario de Obras Públicas, secretario de Turismo. Son personas con mucha experiencia. ¿No han tenido ese acercamiento con sus dirigencias estatal y nacional para hacer propuestas que hagan, pues, otra vez recuperar la credibilidad de la gente hacia su partido? Sí, las ha habido, pero en forma a veces esporádica, a veces por cumplir formas, pero creemos, porque hay que tomar también la parte que nos toca. Primero contesto a lo que decía, si nos vemos en otro partido o tomando ofertas, ni nos las han hecho ni las hemos pedido. Creo que la honestidad, la lealtad, sobre todo en la parte del partido, debe de darse, debe uno de estar convencido. Cuando el barco iba viento en popa y a todo dar, pues que a todo dar, ¿no? Y ahora que está medio naufragando, ahí nos vemos, ahí se quedan, ahí apagan la luz, no es el caso. Y sobre todo los que el partido nos ha dado muchas satisfacciones, nos ha prestado el logo, su plataforma, todo lo que es el partido, su estructura, para poder llegar a cargos de elección popular y decirles ahí nos vemos, como que no es lo correcto. Al menos eso es lo que piensa Roberto Pedraza. Yo creo que, regresando al tema, lo que comentabas, hay momentos en los que hay que regresar a reconstruir lo que está mal. Un poquito lo que decía Aurelio, el licenciado Aurelio Marín, regresar a las bases, sí, solamente que necesitamos también modernizarnos. Nosotros fuimos de meeting, de marcha, de la tambora, de echar confeti. ¿Funcionará eso? Yo me quedé pensando cuando en Nuevo León, una persona que es ahora gobernador, se la pasaron en redes con la señora y así ganaron.
y nosotros no sabemos ni siquiera abrir el TikTok, pues entonces creo que hay que modernizarnos los que tenemos la posibilidad de interactuar con la gente de nuestro tiempo y nuestra edad, hacerlo. Y habrá otros que lo tengan que hacer en TikTok, en Instagram o en Facebook. Yo creo que es un cúmulo de cosas que hay que hacer. Licenciado Aurelio, ¿usted se ve en otro partido? No, no me veo en otro partido. Considero que quizás esta época nos lleve a participar menos. Yo creo que como ejemplo el comité directivo estatal, en este caso de nuestro estado, seguramente tiene un problema de orden económico, ¿sí? Esto lleva a que ya no hay delegados del PRI en los municipios, a que se ha reducido su plantilla, y ahí es donde falta la imaginación. Yo creo que en cada municipio, en cada región del estado, hay personas que gustosas participarían llevando a cabo la renovación. Sí considero que nosotros debemos modernizarnos, pero la parte más importante, ¿sí?, es que hay que hacer una renovación desde abajo. Si nosotros no hacemos una renovación desde abajo, tampoco vamos a tener chance de de los nuevos elementos que significan el internet, las redes sociales, etcétera, etcétera. Veo que ya es hora de corte. Así es. Ya, porque la modernización va más allá de usar redes sociales, ¿no? Va un tema más de... Y creo que también tiene que ver con un tema de credibilidad. Sí, pero la credibilidad va a nacer de que abajo... Bueno, esto es tan sencillo como significa a un jardinero que le dicen, oye, el árbol está muy triste, no se preocupe, le voy a quitar unas ramitas, lo voy a renovar, y eso va a permitir que el árbol, la primavera siguiente, con un poco de abono, vuelva el árbol a estar en perfectas y óptimas condiciones. Bueno, en el PRI, sí, no es que los que estamos aquí, que tenemos muchos años de pertenecer al PRI, podamos seguir o no podamos seguir. Lo que nosotros tenemos que hacer es la transición de darle chance a los de abajo que salgan nuevas dirigencias. Si nosotros no damos chance a que salgan nuevas dirigencias, pues el PRI será un partidito chiquitito. Vamos a un corte y seguimos platicando con ustedes. Esto es Café con Piquete. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Café con Piquete, y pues muy interesante la charla con nuestros amigos priistas. Y en este bloque tenemos a la licenciada Flor de María López González y al licenciado Jaime Costeira Cruz. Ellos nos van a hablar un poco sobre su pensar, sobre lo que está pasando en el PRI y otros temas más. Empezamos con la licenciada Flor de María López González. Bueno, en primer lugar es un gusto estar con ustedes, el que nos hayan invitado para dar nuestro punto de vista de las actividades de esta época, en este día. Y bueno, pues como ya lo dijeron los compañeros en la anterior participación, es preocupante, y debemos no solo de preocuparnos, sino de ocuparnos los militantes de toda la vida, porque vamos, yo creo que nosotros nacimos con el PRI, bueno, no cuando nació el PRI, sino siendo priistas, y entonces debemos de ocuparnos y apoyar a los líderes que realmente les interesa que nuestro partido continúe y que salga a flote ese barco. Así es, licenciada. Licenciado Jaime. Licenciado Jaime. Si gustan preguntarme algo, yo no traigo un tema específico, con mucho gusto. Bueno, ¿qué nos puede comentar ahorita el momento de la educación en Hidalgo?
Bueno, yo diría que México como país, atraviesa una crisis educativa. Creo que no se le ha puesto el énfasis, ni los recursos, ni el interés, ni el amor por la patria para poder salir adelante en el tema educativo. Hidalgo siempre ha sido un estado que ha ido a la vanguardia en la educación. Eso hay que decirlo, sería ocioso no decirlo. Y bueno, pues estamos en espera de que se defina si realmente se aplica el nuevo modelo educativo que propone el gobierno federal o habrá algunos cambios. Está en ese tránsito el aspecto muy discutido, muy debatido en ese sentido. Una pregunta importante sería lanzarla y preguntar: ¿cuál es el ciudadano que quiere formar el Estado mexicano? ¿Cuál es el ciudadano que el gobierno federal está pensando para las generaciones actuales y las que vienen? ¿Cuál es el propósito que pudiera verse desde el gobierno federal en aplicar más recursos a la educación? La UNESCO recomienda alrededor del 8% del Producto Interno Bruto para aplicarse en educación. En México escasamente llegamos entre 5 y 5.5%. Y si comparamos con otros países, a lo que le apuntan en primer término para salir adelante en el desarrollo, la economía, etcétera, es la educación. Sí, claro, la educación siempre va a ser. Jaime, precisamente hablando de este tema, ¿cuál es el ciudadano que quiso el Partido Revolucionario Institucional y por el cual ha habido estos tropiezos en el Partido Revolucionario Institucional? ¿Qué pasó desde su punto de vista? Bueno, yo creo que la respuesta estaría en el espíritu que en ese entonces tenía el artículo 3º constitucional. Formar un ciudadano solidario con un concepto de esa solidaridad internacional, de un conocimiento pleno, formar un ciudadano que ame, que quiera y que defienda su país en ese aspecto, un ciudadano lleno de valores que favorezcan el desarrollo integral de un niño en todos los aspectos y de un joven en ese sentido, y que fortalezca a la sociedad misma, teniendo como base fundamental la familia en ese sentido. Una educación integral en ese aspecto. Se ha debatido mucho porque incluso el régimen actual no acepta la palabra calidad, ni poco la palabra excelencia en el aspecto educativo. Pero si finalmente nos remitimos a los orígenes de la palabra de calidad, no es más que el análisis de las partes que componen un todo para favorecer algo. Es el concepto de calidad. El gobierno actual no acepta la palabra calidad. Yo creo que tenemos que apuntarle a la calidad y a la excelencia educativa como el medio para lograr el pleno desarrollo de una sociedad. Bueno, y queremos resaltar que al licenciado Jaime le preguntamos precisamente de educación porque él fue secretario de educación. En este caso, pues también fue secretario de Contraloría, presidente del PRI, delegado federal de CONAFE y diputado local. Entonces, pues es un tema que él domina bastante bien. Y por su parte, pues la licenciada Flor de María fue secretaria también de Contraloría y Procuradora General de Justicia del Estado de Hidalgo. Licenciada Flor de María, ¿cómo ve estas leyes que están ahorita empezando a modificarse en el país y que finalmente van también a recaer en el Estado de Hidalgo? Bueno, yo creo que se ha diversificado la propuesta de las reformas de las leyes, de la reforma de la Constitución, que es lamentable que se propongan reformas que van en contra del interés y del beneficio del ciudadano. Sin embargo, está en manos de los dos cámaras, diputados y senadores, que son los representantes de los ciudadanos hidalguenses, de la población mexicana, que aprueben esas leyes. Y entonces, bueno, pues nosotros como del otro lado debemos estar atentos a
aprobaciones y disposiciones que se están haciendo. Son muchas. Una que está en puerta es la unificar el Código de Procedimientos Civiles en el país. Entonces, bueno, así como se propuso en su momento el Código Penal, ahora está en puerta esa propuesta. Y bueno, pues nosotros tendremos que esperar esas disposiciones como ciudadanos, como abogados, que realmente estamos en el tema de la aplicación del derecho ante la ciudadanía. Muy bien, vamos a un corte. Vamos a un corte rápidamente Sí. y regresamos con nuestros amigos del Partido Revolucionario Institucional para seguir platicando aquí en Café con Piquete. Regresamos. Las noticias con otro sabor. Esto es Café con Piquete. Regresamos. Y vamos a continuar la plática, en este caso con el profesor Roberto Pedraza Martínez y el licenciado Aurelio Marín Guaso. Y tenemos una llamada, el señor Javier Cruz de Tulancingo pregunta al licenciado Marín si van a cambiar al presidente del PRI o qué van a hacer con él. Bueno, mis expresiones son en un sentido genérico y ya hablan de los faltantes que tienen nuestras dirigencias nacionales y estatales. Efectivamente, ¿qué van a hacer nuestras dirigencias? Es la pregunta y es el motivo de mi comentario. ¿Qué están pensando hacer? O si de plano ya bajaron la cortina. Y bueno, esperemos que las decisiones de la ciudadanía hagan valer su decisión. Y bueno, pues aceptar que si el PRI se hizo pequeñito fue porque nosotros dimos pie y motivo a que eso sucediera. Y quiero hacerles una crítica a ustedes. Nada más puros piquetitos y nada de café. Ah, sí, es cierto, llegamos No, muy... es una broma. No, pero además sí podemos. tenemos, ahorita lo resuelvo. Siempre es Oiga, pero a ver, en el 2000, cuando digamos que el primer descalabro fuerte del PRI, cuando perdió ante Vicente Fox, pues mucha gente decía que había muerto ya el partido. Ahorita hay mucha gente que piensa lo mismo. ¿Ustedes qué creen? Digo, independientemente de que ya nos dijeron sus propuestas de nuevos liderazgos, de hacer crecer a esos jóvenes que a lo mejor tienen ese potencial y todo esto. Digo, eso como usted lo explicaba hace rato, un árbol, bueno, a lo mejor en un año podríamos ver los resultados, pero de inmediato hay cosas que hacer, ¿no? Y para empezar, ustedes son líderes de grupos, líderes de opinión. ¿Qué clase de oposición van a hacer ahorita? Perdón. ¿Me das chance a contestar? Sí, claro. Sí. Muy breve y conciso. En el 2000, siendo presidente del Comité Directivo Estatal, asumí la responsabilidad de que por primera ocasión en el año 2000 habíamos perdido en Hidalgo 20 municipios, incluidos los dos mayores que fueron Pachuca y Tulancingo. O sea, yo asumí la responsabilidad de esa pérdida. Y también quiero decirles que unos meses después nos autorizó el Consejo Político Estatal a llevar a cabo una renovación, se llamaba de comités de base o de comités seccionales. Y toda esa renovación en cerca de 1,200 seccionales, de 1,700 que tenía en ese momento el partido a nivel estatal, permitió que Hidalgo fuera uno de los 4 estados que le ganó a Fox. O sea, yo tengo las dos vertientes. Mi opinión está basada en un hecho real que significó, por un lado,
tener una dirigencia antigua, como lo comentaba aquí mi compañero, de tambores y de banda, etcétera, etcétera. Y la otra es que en la base hubo un resurgimiento de nuevas dirigencias. Mi comentario es muy preciso, o sea, se tiene que poner a trabajar el comité directivo estatal. Simplemente, si no quiere terminar en el peor, perdón, que ya es responsabilidad de ellos, en el peor de los ridículos. ¿Cree que no están trabajando? Bueno, por ejemplo, para saber si en un lugar venden tacos, cuando los empiezan a preparar, desde que va uno caminando, uno siente el olorcito, ¿verdad? Aquí, digo, estamos comentando lo que no se ve. Entonces, ese es muy específico mi comentario. Perdón por haberle quitado la palabra. Estás hablando de comida. No, le quiero contestar al señor Cruz de Tulancingo, que no le contestó aquí a Aurelio Marín. Quisiéramos a veces quitar, o digo no quitar, sino que hubiera renovación de comités estatales o nacionales, en este caso más nacional, que es donde se está gestando todo. Pero pues no es nuestra función. Hay un consejo nacional del PRI y hay un consejo estatal. Ellos son los que definen quién entra, quién quita, y aplicando los estatutos. Y en el otro tema que decía Mireya, en el año 2000 nos tocó, cuando nos ganó Vicente Fox, y yo me acuerdo las páginas de los principales diarios al otro día: el dinosaurio ha muerto. Y siguió viviendo. Y nos volvió a ganar Felipe Calderón y el PRI ha muerto. Y después revivió el PRI, ganó Enrique Peña Nieto, y cuando perdimos con el actual presidente, otra vez, el PRI ha muerto. A lo mejor ya somos menos, pero está vivo, y va a seguir vivo, va a tardar mucho todavía. Hay que renovarse, hay que hacer las cosas distintas para que la gente no pierda la confianza, sobre todo en la cuestión de lo que nos acusaron, la deshonestidad, la corrupción, que pues, estamos viendo exactamente lo mismo, lo dice un priista, estamos viendo exactamente lo mismo. Comentábamos fuera del aire el tema del libro El Rey del Cash, ahí estamos viendo la cuestión de lo que está pasando. Pues aparte de este tema de corrupción, se ha hablado mucho del tema de las deslealtades. ¿Ustedes han visto esas deslealtades dentro del partido aquí en Hidalgo? Sí, como no, yo creo que se han dado mucho en todo el país. Y aquí, pues, qué lamentable, digo, cada quien toma su decisión, pero cada quien responde por sí mismo, ¿no? En el caso personal, insisto, sería muy desleal si dijera, ahí nos vemos, ahí le apagan la luz o yo me voy. Hay muchas satisfacciones como para decir, ahí se ven. Los que han tomado esa decisión, pues es una decisión muy propia, que no comparto, pero bueno, es la decisión de ellos. ¿Y cómo ven la llegada de Morena a Hidalgo? Esto después del corte. Esto es Café con Piquete. Regresamos. Están comentando temas muy interesantes, pero antes tenemos dos preguntas que para que la respondan cada uno. Sí, porque el público nos... Señor Óscar Barrera de Ixmiquilpan, Hidalgo, pregunta: ¿qué hacer para que regrese el PRI a Hidalgo? Y Juan Hernández de la colonia Magisterio: ¿cuándo van a expulsar a Omar Fayad en el PRI estatal y a Lito Moreno en el PRI nacional? Es una vergüenza que dañen tanto y sigan militando en el revolucionario institucional. Sus comentarios. Bueno, la primera, si me la repites, por favor. De Ixmiquilpan, ¿qué hacer para que regrese el PRI a Hidalgo? Hay que trabajar. Ya se mencionó anteriormente, el partido es un ente social, no tiene fecha de caducidad, no tiene dueño tampoco, y yo creo que es el momento, hablando de Hidalgo, es el momento de poder reestructurar el partido desde el corazón mismo que tiene en cuanto a la acción política, que son los comités seccionales. Yo creo que si se trabajara en ese aspecto y aprovechar la coyuntura que tuvimos ahora con
con el fracaso que tuvimos de carácter electoral, podría hacerse. Son muchos los intereses que tienen los partidos en todas sus estructuras, pero si el partido, el PRI, en este momento comienza a voltear, a mirar cómo se encuentran los comités seccionales, creo que podríamos avanzar en ese sentido. No sabemos cuándo. El PRI es un partido que está vivo, que está trabajando con todas las deficiencias que pudieran mencionarse, pero tenemos que hacerlo. Es el momento de que se pueda reestructurar, y de allí hacia arriba. Los municipales, que ya tienen una fecha de caducidad, el estatal, el nacional también en ese sentido. Creo que el trabajo intenso de conocimiento, necesitamos líderes al frente del partido, no necesitamos vedettes, necesitamos líderes comprometidos con las causas sociales. Por eso la gente fue cayendo en un remolino de credibilidad, porque lo que necesitamos hacer es recobrar esa presencia. Les comento esto, yo tengo 53 años de militar en el partido y creo que es el tiempo suficiente para conocer cómo ha crecido, cómo ha evolucionado, cómo ha fracasado, cómo está su situación actual, y lo que nos queda es trabajar en ese sentido. Habemos muchos priistas comprometidos en Hidalgo para hacerlo. Son más de 300,000 votos que sacó nuestra candidata, que tenemos que contactar, reagrupar y ponernos a trabajar en los conceptos que acabo de mencionar. La otra pregunta, que nos la responda la licenciada Flor de María, sobre, bueno, más bien la impresión que tiene Juan Hernández de la colonia Piracantos sobre la expulsión de Omar Fayad y Alito Moreno. Bueno, yo creo que no es cuestión de personas en particular quien deben hacer eso, sino el mismo comité, si lo considerara prudente de acuerdo a los análisis, y en su momento se haría, y si no, bueno, pues tendrían que seguir trabajando. Hay estatutos dentro del mismo partido que se deben de cumplir, hay normas dentro del mismo partido que se deben de cumplir. Esa sería mi respuesta. Ok, y bueno, les queremos comentar, tenemos una sección que se llama Piquete de Ojos. Es una serie de palabras que les diríamos a cada uno, y la primera idea que se les venga a la mente es la que nos estarían comentando. Entonces le voy a decir al licenciado Jaime la lista de palabras para que nos responda. Entonces vamos a ver. Café. Sabroso. Educación. Mi pasión. Corrupción. No debe existir. PRI. Va a nacer. Nuevamente va a renacer. PAN. Está haciendo su trabajo en cuanto al partido, en cuanto al alimento, sabroso. Okay. PRD. Pues están trabajando. Futuro inmediato. Trabajar. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, pues ahora Amado. vamos con la licenciada Flor de María, también de bote pronto, licenciada. Claro. Café. A lo mejor en la mañana. Reforma electoral. Todo es reformable. Morena. Pues una dama, una mujer. Gabinete estatal actual. No lo conozco completamente. Santiago Nieto. Debe trabajar bien para Hidalgo. Notarías. Son los las que tienen los estudiosos del derecho, los que se abocan a estudiar el derecho. Ok, perfecto. Y bueno, antes de cerrar ya este bloque con ustedes, nos gustaría que nos comentaran, estábamos hablando durante el corte, sobre el MESHE. Bueno, la Normal del MESHE fue una escuela emblemática. Siempre he defendido eso porque yo soy exalumno de la Normal del MESHE. Ha sido una escuela emblemática que formó a miles de maestros en la filosofía de la escuela rural mexicana. Quien no conoce la educación rural en el país, sería muy difícil que entendiera esta situación. Pero con el tiempo se vino contaminando de situaciones difíciles
que obligaron a la autoridad al cierre de la normal, del que yo nunca estuve de acuerdo y que el gobernador en turno con el que trabajé, que fue el licenciado Núñez, entendió mis conceptos y mis razonamientos y no se cerró en la época en que yo fui secretario. Actualmente se menciona la apertura de la normal, es una decisión presidencial. Yo no sé si se vaya a hacer o no se vaya a hacer. Para mí, como maestro de toda la vida, cualquier institución educativa que se aperture es buena. El enfoque, el seguimiento y la perspectiva que se le imprima es otra cosa. Es lo que podría comentar. Licenciada Flor de María, el mes pasado en septiembre fue el mes del testamento. ¿Qué nos pudiera ahondar en este tema tan importante para la sociedad hidalguense, para la sociedad nacional, sobre los testamentos que por ahí quedan volando? Sí, claro. Bueno, efectivamente tiene aproximadamente 17 años que el gobierno del estado de Hidalgo, a nivel estatal, con los notarios, han trabajado este tema del testamento. Por esto también es un acuerdo a nivel nacional de la presidencia o del Colegio Nacional de Notarios con los colegios estatales, en los que septiembre se ha designado como el mes del testamento. Es con la finalidad de que las personas con escasos recursos puedan hacer un testamento de sus bienes. Hablo de escasos recursos porque es únicamente con una propiedad, propiedades que ellos es su patrimonio para su familia. Y se designó inclusive con el acuerdo del gobierno para que los cobros sean menores. Pero en Hidalgo es la excepción que igual el mes de octubre se aplica el mes del testamento. Es muy importante que cualquier persona deje una disposición legalmente establecida sobre sus bienes, y por esa razón actualmente con el colegio, con el gobierno actual, acordó continuar con esos acuerdos, tanto que el cobro sea menor como seguir en este mes de octubre con el testamento. Pues muchísimas gracias a Jaime Costeira y a Flor de María por este espacio, por este bloque y por haber participado aquí en Café con Piquete. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más. Estamos en Café con Piquete. Muchas gracias, a sus órdenes, saludo al auditorio. Gracias, muchas gracias. Las noticias con otro sabor. Esto es Café con Piquete. Regresamos. Ahora estamos aquí con el profesor Roberto Pedraza Martínez, quien nos va a platicar muchas cosas. Pues Por seguimos ejemplo, platicando con... Sí, la verdad es que, bueno, primero tenemos una llamada dirigida a usted, Sí. el licenciado Juan Ortiz del municipio de Chilcuautla, y es para el profesor Roberto Pedraza, que si le interesa representar como, así dice así, director del PRI, ya que su perfil es ideal. En este caso creo que es presidente. Presidente, ¿no? claro. ¿Usted le gustaría? Sí, claro, me hubiera gustado. Creo que ya los tiempos han pasado. Yo fui secretario general del partido cuando el presidente era Alberto Aranda del Villar. Me tocó ser secretario segundo de a bordo en el partido. Siempre aspiré a ser presidente y en alguna ocasión, se vale decirlo, ahora el tiempo pasado, la cúpula del partido y las fuerzas políticas del partido me prometieron que yo iba a ser el presidente del partido. Lo comentaré en breve porque tengo un libro ya en el escritorio próximo a salir y ahí viene esa anécdota. Me dijeron, vas a ser el presidente del partido, las fuerzas vivas del partido decían entonces, te han echado el ojo, y no lo fui, pero ya lo comentaré en el libro. ¿Va a ser pero sí. una autobiografía? Sí, algo, no es autobiografía, son relatos, experiencias y recomendaciones de lo que uno ha vivido, imagínate, en tantos años de ser priista, con 7 cargos de elección popular, 7 veces he ido a las urnas, por eso se me antoja como que salirme del partido, que a todo dar, ¿no? 7 veces a las urnas, más cargos municipales, estatales, nacionales e internacionales. Yo creo que eso hay que agradecer, y lo agradezco al partido. Pues una bandera que trae Morena, no solamente a nivel nacional, sino a nivel estatal, es el combate a la corrupción. Se han destapado 13 casos, sin especificar de manera oficial a qué municipios se refieren. Algunos suponemos, porque no ha habido confirmación, emanados del PRI.
¿Qué opinión le merece todo esto que se ha conocido como la estafa? Qué feo nombre le pusieron, siniestra, pero bueno, la estafa hidalguense podríamos llamar. Pues es lamentable, ¿qué dijéramos? Ya no nos espanta, en este país creo que se ha institucionalizado lamentablemente la corrupción. Y lo vemos con el libro reciente que ha salido, en donde dan a conocer muchas cosas. En el Estado, si alguien ha tomado dinero impropiamente o malamente, pues hay que castigarlos, hay que poner las sanciones correspondientes. Pero también hay una cuestión que hemos hecho de la corrupción, de la denuncia de la corrupción, un instrumento electoral. Decimos, vamos a combatir la corrupción, vamos contra los corruptos, vamos políticos. Lo convertimos en perseguidos políticos, no en delincuentes que han hecho alguna anomalía. Y lo pongo como un caso muy específico, el caso Odebrecht. Digo, está uno en la cárcel por ese tema, y no le han terminado de dictar sentencia, ya van 4 años y no hay sentencia. Entonces decimos, ¿de veras quieres combatir la corrupción? En este caso que me comentas, Nadia, desde luego que si hay presidentes que malversaron, que mal aplicaron o que se prestaron para una cuestión impropia en materia de dinero, pues deben tener un castigo, perdón que lo diga, pero hay que verlo, hay que hacerlo, no nada más como un inicio de gestión, ni como un tema de campaña. Yo quiero preguntarle lo siguiente, profe. ¿Qué pasó en la última elección a gobernador en su tierra, con su gente, con gente de Ixmiquilpan? Una de las frases que tiene este partido es: no somos iguales. Y sin embargo sí se vio en esta elección, pues que fue una elección donde hubo mucho dinero. A usted, me consta en los aniversarios del Consejo del Supremo Ñañú, convoca y congrega muchísima gente que siempre ha sido leal. Pero ¿qué pasó en esta última elección, a su punto de vista? Sí, cómo no, lo debo decir con todas sus letras. El cansancio de la gente ante a veces la corrupción, a veces la inactividad de los partidos y a veces la complicidad, y hay que decirlo. El tema de Ixmiquilpan es una región muy bronca, muy difícil, muy politizada. Yo creo que, perdón que lo comente así abiertamente, hay municipios muy insignia en este tema. Lo son Francisco y Madero, San Salvador e Ixmiquilpan, desde mi punto de vista. Y es donde más se dieron en esta ocasión resultados, ya se venían dando adversos, pero ahorita con una diferencia mayor. ¿Dinero, profe? Seguramente lo hubo, apoyos sociales, los programas sociales, que también los teníamos del PRI, y también seguramente lo hacíamos. Entonces, tampoco quejarse. Hay un dicho que dice: a cuchilladas iguales, correr es cobardía. Esto lo hicieron ellos y bueno, pues hay que aguantar. Sin embargo, hoy la gente tendrá que comparar lo que criticó con lo que va a salir ahora. Ahora los que salieran a las calles a protestar porque la carretera estaba en mal estado, porque la escuela no estaba bien en condiciones, porque el agua potable no llegaba, hoy la tendrán que hacer con su partido. Y los resultados tendrán que darse, me supongo. Sí, eso es lo que vemos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que no le gusta la crítica. Y es sobre todo lo que ha permeado en su gobierno. La política, desde mi punto de vista, es un tema, es una actividad que hay que tomarla con el cerebro, no con el hígado. En la política, el hígado es mal consejero para el cerebro. Y yo creo que el que se mete a político debe aceptar la crítica, debe de saber reconocer los errores. Dicen que un buen político se acerca de buenos políticos, se hace llegar de buenos políticos, no de malos. Cuando te llevas malos, te van a decir cosas malas. Y floreros menos. Y sobre todo aquellos que te echan flores diario. O sea, qué bien estuvo, señor. Pierden el piso. Yo creo que eso no debe ser. Seguramente también lo practicamos en nuestro tiempo, no se da uno cuenta a lo mejor, pero ya a altos niveles, como es un presidente de la República, no puede haber errores de ese tipo. Un día dices, ya Estados Unidos no va a hacer nada porque ya hablamos con ellos, y al otro día Estados Unidos desmiente lo que dice nuestro mandatario. No es correcto, es todo un país. Reconocemos que nos ganó, como reconocemos en Hidalgo que nos ganaron, y hay que aceptarlo. Digo, ni modo de decir, no, voto por voto, nos metieron lana. Perdón. Bien, antes de concluir la entrevista, también quisiéramos hacerle
esta sección del piquete de ojos. Con gusto. Primero la que teníamos programada para usted y luego la que estaba programada para el licenciado Hay que Marín, comentar que se tuvo que retirar. que huyó. Ah, no es cierto. Parece ser que está en los tacos. Fue a los tacos a checarlos. El olor que le llevó hasta acá. No, se disculpó. Tenía una cita médica por ahí, sí. Pero bueno, empecemos, licenciado Sí, claro, con gusto. Roberto Pedraza. Café, Un aromático café todas las mañanas es bueno. Valle del Mezquital. Otrora, Valle de Lágrimas, hoy una región de progreso. Cipriano Charles. Un político que recientemente se reintegra seguramente a las actividades políticas. Todo es bueno siempre y cuando no se transgredan las leyes. Migrantes. Un tema que no hemos podido resolver en México. Araceli Beltrán. No tengo el gusto de conocerla, es mi presidente y la reconozco como tal. Rey del Cash. Un libro muy revelador que hay que ponerlo en la balanza, hay que tomar lo bueno, lo malo, pero no agarrarlo con el hígado, sino con el análisis del cerebro. ¿Alianzas con quién? Alianzas. Las alianzas siempre se dan y se han de dar. Hay que hacerlas con quien confluya en las ideas centrales de la política. Sueña por cumplir. Dejar a un partido mejor que como está ahorita y que otros jóvenes que vienen atrás sean mucho mejor que nosotros. Pues ahora Algunas que eran para el licenciado Bueno. Aurelio Marín. A Le ver. pasamos la estafeta a usted. Municipios. O sea, es la base fundamental del gobierno, de los gobiernos en México sobre todo. Guerra sucia. Siempre se ha dado en la política, no es la excepción en estos tiempos. Gerardo Sosa. Un político que conocí, que he platicado muy poco con él, pero admiro cómo ha tenido la universidad en Hidalgo. Admiro la universidad. Reto personal y político. Seguir colaborando para que las nuevas generaciones tengan una orientación de nuestra parte. Y pues tenemos otra llamada, el señor Javier Cruz de Tulancingo. Le responde. Ajá, porque creo que había Ahí llamado estamos, al sí, inicio. claro. Antes de irnos dice, comentan que el gobierno actual está mal, el 70% de los mexicanos está a favor del actual, porque dicen que está polarizado. No está mal que haya ganado y lo ganó y nos ganó bien. Los 30 millones de mexicanos que emitieron su voto para el actual presidente, ni quien se los quite, nos dieron una paliza. Pero eso no quiere decir que esté gobernando bien. Y le digo al señor Cruz, con mucho respeto, no estoy de acuerdo en la cuestión de que hayan quitado muchas cosas que antes funcionaban, a lo mejor medianamente. Y me quiero referir a estancias infantiles, me quiero referir al Seguro Popular. Hoy me buscan gentes pidiéndome ayuda, apoyo económico, porque no les alcanza para pagar la medicina. Antes el Seguro Popular se les pagaba. Perdón. Y como eso pudiera yo irme mucho, antes de que murieran, antes de que la pandemia llegara, y cuando llega la pandemia y mueren muchos mexicanos, yo hubiera preferido meter más dinero a prevenir la pandemia y a curar gente que hacer obras emblemáticas. Pues muchísimas gracias. A todos los ustedes. que nos acompañaron, a Aurelio Marín Guaso, que se retiró, la licenciada Flor de María López González, Jaime Costera y el profesor Roberto Pedraza Martínez. ¿Verdad? Muy interesante, gran experiencia. Si los contamos a todos, una gran experiencia. Ojalá y pronto puedan regresar y seguir platicando de estos temas. Le mandamos un saludo a Yadi García, que se recupere pronto, a Berta Alfaro y a Joel, que no pudieron, y a Dinora, su cumpleaños, que no pudieron venir por cuestiones de trabajo. La última hora sí. Y los esperamos el próximo lunes. Muchas gracias. Estuvieron en Café con Piquete. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Esto fue Café con Piquete. Recuerda que tenemos una cita los lunes a las 10 de la mañana.